En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un asunto del que cada vez se habla más en los medios de comunicación. Estamos en la antesala de otra gran crisis económica, 11-12 años después de aquella de 2008. Para ello nos acompañan ya en este estudio tres invitados. Morgan Muffat es economista de la Universidad de la Sorbona. Bienvenido, Morgan. Gracias, buen día. Está también con nosotros mi compañera periodista independiente Delia Runategui. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Buenos días. Y el periodista económico de la agencia France Press, Antonio Rodríguez. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? La próxima gran crisis hoy en Primera Plana. Bueno, pues cada vez hay más instituciones y analistas que están alertados por la próxima gran crisis económica. Todavía no se atreven a decir cuál será el detonante ni cuándo comenzará esa gran crisis exactamente, pero tenemos ya algunos factores de incertidumbre encima de la mesa. Por ejemplo, la desaceleración económica mundial y la gran guerra comercial desatada especialmente entre Estados Unidos y China. A partir de ahí nos preguntamos hoy en el programa si la economía mundial está dando verdaderos signos de estar en la antesala de otra gran crisis económica. Vamos a plantearlo enseguida, pero antes repasemos algunas de las portadas de prensa como hacemos siempre. Portadas como la de The Economist, que se pregunta: ¿la próxima recesión cómo de mala será? El New York Times también especula en algunos artículos sobre cómo puede desencadenarse en 2020, ya en apenas unas semanas, esta recesión, y lo conecta directamente con la guerra comercial. También el Courrier International representa como dos gallos de pelea a Trump y a Xi Jinping, a los mandatarios estadounidenses y chinos, en referencia a esa guerra comercial. Bueno, primera pregunta obligada, Morgan. En la economía global, las variables macroeconómicas que estudiáis los economistas están dando signos de que nos podemos encontrar ante la antesala de otra gran crisis económica. Pues digamos que hay signos sobre todo en los mercados financieros, pero también a nivel de la actividad económica que está decelerando de nuevo después de varias fases de una bajada fuerte en 2015. Uh-huh. Luego se renovó el dinamismo, pero ahora pues ya nos enfrentamos a otra deceleración. Entonces, el comercio global se mueve de acuerdo en paralelo con los mercados financieros. Pero yo creo que lo más importante ahora es el factor político y la incertidumbre, sobre todo que nos enfrentamos con la guerra comercial, el Brexit, etc. Uh-huh. Muchos factores encima de la mesa. Recordamos la anterior crisis, la de 2008, con ese detonante de las hipotecas basura en Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el detonante ahora, Delia? Yo creo que pueden ser varios desde ya, hablando de la crisis institucional que existe, la crisis política y los problemas sociales que no solamente existen en los países en vía de desarrollo como en Latinoamérica, sino también acá en Europa, especialmente en este momento en Francia. Yo creo que eso puede ser un factor que le sume disfuncionalidad a la crisis económica, es decir, puede venir un poco más grave. Más de una década después de que estallara la gran crisis económica de 2008, Antonio, quizá la pregunta es: ¿hemos aprendido las lecciones de la anterior crisis o seguimos cometiendo los mismos errores? No hemos aprendido las lecciones, y yo incluso diría que antes de hablar de próxima crisis económica, si le preguntamos hoy a un chaleco amarillo francés o a un chileno o a un colombiano que salió a la calle en las últimas semanas, nos va a decir que la crisis ya está aquí. Yo, volviendo al tema de 2008, pienso sinceramente que todavía seguimos en crisis. Esa crisis del 2008 no se ha acabado. Tuvimos la crisis financiera con Lehman Brothers en 2008, la crisis de la deuda después en Europa a partir de 2011, la crisis política. Tuvimos a Trump, tuvimos al Brexit, no tenemos gobierno en España, no hay gobierno en Bélgica tampoco, y ahora tenemos una crisis social que a través del mundo, ¿no? Con los chalecos amarillos aquí en Francia, con las manifestaciones que hay en toda Latinoamérica, incluso en Hong Kong, se puede deducir que también hay un aspecto económico tras de ello. Entonces, pienso que no hemos aprendido la lección y sobre todo que seguimos atrapados en esa crisis de 2008. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, las consecuencias reales del Brexit cuando se llega a cabo, el precio del petróleo, la inestabilidad política en varios rincones del planeta.
de todas las incertidumbres que sí tenemos sobre la mesa, que son una realidad, ¿cuáles son más dañinas económicamente o de cuáles hay más temor? Morgan. Yo creo que sin duda es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, son los dos principales motores del crecimiento mundial y todo el mundo está suspendido a las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto de China. Entonces, lo que pasó el año pasado cuando deceleró la máquina para calentar la economía global, pues todo el mundo se asustó. Hubo un estímulo muy fuerte de la parte del gobierno, y yo como otro llegué a la economía global, pero ahora no sabemos lo que va a pasar en las negociaciones. Es decir, si se van a implementar hasta 250, 300 billones de dólares de impuestos para las importaciones estadounidenses, eso tendría efectos indirectos en toda la economía global, para América Latina también. Porque hablamos de una guerra comercial entre los dos gigantes, entre Estados Unidos y China, pero que nos afecta directamente a todos, Delia. Totalmente. Además, yo creo que también es la suma de los factores, ya que los capitales no saben en qué región pueden invertir, entonces existe una tensión constante, es decir, una retención de inversión, que es lo que crea este ámbito de nada, de cero inversión, de esperar, y no se sabe bien esperar qué. Antonio. Yo diría que tenemos dos casos diferentes. Estados Unidos va bastante bien, tiene el periodo más largo de crecimiento de su historia, es débil, el crecimiento es flojo, pero desde 2009 más o menos empezó la recuperación, el crecimiento de Estados Unidos. En cambio, China está decelerando y eso se nota en el consumo de materias primas y eso tiene repercusiones necesariamente sobre los países exportadores de materias primas, como muchos latinoamericanos que desde, digamos, 2004-2005 se han beneficiado de la demanda china, que fue extraordinaria y que permitió a muchos países pues, tener tasas de crecimiento fabulosas en el continente latinoamericano y en Asia también. Entonces tenemos ahí un estancamiento chino, en parte debido a Donald Trump y a sus medidas, pero es también algo estructural. China está cambiando. China ya no necesita invertir tanto en construcción de fábrica, al revés. Tiene sobrecapacidades de acero, tiene muchos problemas de sobrecapacidad. Pero yo creo que hay este problema estructural, pero también problema coyuntural en términos de política. Es decir, los líderes chinos y muchos líderes en el mundo están atrapados entre unos objetivos contradictorios. Es decir, los líderes chinos quieren cambiar el régimen de crecimiento, invertir más en las altas tecnologías, o sea, depender menos del crédito, del consumo, más del consumo interno, pero haciendo eso toman el riesgo de enfriar la máquina. Y eso es muy crucial para el Partido Comunista Chino, mantener la paz social que a costo en cambio del crecimiento. Y también proyectar más su poder extranjero. Entonces hay esos objetivos, pero al mismo tiempo la necesidad de reducir la deuda global, que ya ha llegado a sumas muy importantes en los últimos años. Con tensiones políticas, también con Hong Kong. Entonces yo creo que las tensiones sociales existen en este momento en todas partes. De las tensiones sociales que se están reproduciendo por todo el planeta. Lo estamos viendo especialmente en América Latina. Totalmente, en los últimos meses. En un país que la mayoría de personas no pensaban que iba a haber esa explosión de descontento social, como es el caso de Chile. De Chile. Que fuera de Chile se tomaba como el ejemplo, el modelo de América Latina. Exacto. Y ahora se ve que realmente no existe un modelo en general. Todos los modelos están siendo debilitados y se está viendo que las protestas sociales están funcionando. Al menos en el caso de Chile las cosas están moviéndose. Sí. Es bien interesante ver también que son de los países más abiertos a la economía global, como Chile, que fue un alumno perfecto de la liberalización económica desde los años 80 y que es un ejemplo perfecto de la dependencia a los precios de las materias primas, sobre todo el cobre. El cobre. Y en América Latina también tenemos a México, que está muy abierto, pero más dependiente del ciclo económico de los Estados Unidos. No sé, Antonio, si hay estados o regiones que estén mejor preparados para soportar el peso de otra crisis económica que otros.
Uy, eso es complicado. Es complicado, ¿no? Siempre se habla del ejemplo francés que en la anterior crisis. En la anterior crisis, que es un modelo que permite amortizar la crisis, pero después la recuperación es mucho más lenta. Entonces, en este momento... En cualquier caso, sí que Francia no hizo los recortes que hicieron otros países de su entorno, como por ejemplo el caso español o el caso de Grecia o Italia, ¿no? Bueno, Francia es un estilo diferente y efectivamente Francia pasó entre las gotas, ¿no? Sin hacer los recortes que hizo antes, pero está llevando a cabo reformas, la reforma laboral que hizo Emmanuel Macron, todo eso. Son reformas estructurales que a mí me recuerdan lo que se llamó en España la devaluación interna de 2012, más con Rajoy. O sea que se permite después tener margen para bajar los sueldos, tener menos subsidios de desempleo y entonces estamos en una fase... Bueno, no se puede decir tampoco que la economía va bien en Europa, está a niveles muy bajos, pero Francia está resistiendo mejor que Alemania en este momento, pero el día que llegue efectivamente la crisis vamos a ver cómo cada país se puede defender. Sí, es interesante porque la diferencia también entre Francia y la Alemania, lo que vimos en Alemania es un resultado también de su exposición de las exportaciones. Sí, ¿no? claro, su economía sí es estructuralmente. Y siempre es un problema estructural, pero los gobiernos no pueden hacer mucho porque cada reforma tiene el riesgo de desacelerar una dinámica de crecimiento que es muy frágil desde 2008. No sé, la economía es cíclica y todos los ciclos se supone que acaban en una recesión. ¿Sería lo que toca ahora, Morgan? Le pregunto al economista, ¿o ya los modelos económicos han quedado desfasados en este mundo de incertidumbres? ¿Hasta qué punto se puede predecir desde el punto de vista económico una gran crisis? Pues en general es muy difícil prever las fluctuaciones económicas de la actividad del comercio, pero mucho menos una crisis financiera. Sin embargo, como se mencionó antes, llegamos a un final de un ciclo que rompió récord, ¿no? Son 122 meses en septiembre para los Estados Unidos de crecimiento continuo. Es decir, el más largo en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahora todo el mundo espera que ya llegue otra crisis. Pero el problema es que nos quedamos sin municiones a nivel político. O sea, los gobiernos y los bancos centrales también, otro aspecto muy importante. Muy interesante todo lo que me están contando hoy nuestros invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24, pero nosotros continuamos en unos instantes hablando de economía aquí en Primera Plana. RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI em português. Diariamente, aceda à nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG. Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr. Seguimos en Primera Plana hoy con Morgan Muffat, economista de la Universidad de la Sorbona, y mis compañeros periodistas Delia Runategui y Antonio Rodríguez de la agencia France Press. Bueno, hoy hablamos de economía en Primera Plana y de si nuestro sistema puede encarar la próxima crisis económica de la que tanto se especula en medios de comunicación últimamente. Precisamente, descendiendo al caso particular, aquí en Francia la actualidad económica y social pasa por una reforma, la de las pensiones, que puede marcar sin duda el futuro y el presente político del presidente Emmanuel Macron. Su pulso con los sindicatos son la doble cara que define hoy nuestro personaje de la semana. Que lo hemos decidido visualizar en un cara a cara entre el propio Macron y el líder, una de las caras más conocidas del sindicalismo francés, el líder de la CGT, el Philippe Martinez. Son el cara a cara de un pulso que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar. Ayer, huelga de varios, el pasado jueves, huelga de varios sectores contra la reforma de las pensiones del Ejecutivo francés, que dejó medio paralizada a toda Francia, especialmente debido a su seguimiento en el ámbito de los transportes y también de la educación. Los paros pueden prolongarse todavía hasta principios de la próxima
semana. Delia, esta reforma puede marcar sin duda el futuro político de Emmanuel Macron, del presidente francés, ¿no? Definitivamente. Igual el presidente francés se juega el quinquenio a cada reforma que quiere hacer pasar. Pero esta es especialmente sensible, digamos, porque los anteriores que lo intentaron, que casi todos los presidentes de la Quinta República lo intentaron, todos acabaron fracasando o retirándola. El famoso, aquel recuerdo de Alain Juppé, ¿no? En el año 95. Totalmente. Pero yo lo que creo que es también el riesgo es el agotamiento social, porque han pasado varias reformas de forma bastante drástica y ahora lo que se encuentra literalmente en la calle, la gente que está cansada. Primero hay que tener en cuenta que es un texto que no hay texto todavía. No hay texto. Sí. Es la huelga preventiva, ¿no? Claro, se sabe ya que va a ser una reforma en las pensiones que va a cambiar el tema de las 42 pensiones especiales de pensiones, que va a ser universal y que va a ser por puntos, que se van a cotizar por el tiempo de trabajo. Lo que no se sabe es cómo se va a regular ese punto, si va a ser anualmente, si va a ser regulado solo por el gobierno o también van a intervenir los sindicatos. Entonces hay muchas dudas al respecto y la gente siempre piensa, no digo lo peor, pero siempre piensa que puede ser en desfavor, no favorable para ellos. Entonces yo creo que es un error político no dar más datos, no dar más información, porque la gente sale temiendo lo peor. Antonio, de lo que sabemos hasta ahora, es verdad, es que sabemos muy pocas cosas de las líneas básicas de esta reforma. Casi el puro objetivo, que es armonizar un sistema muy complejo, que es el francés, para explicarlo ya es muy complicado, que son 42 sistemas específicos, ¿no? Sí, 42 regímenes específicos que hay que unificar, eso es cierto. Lo que pasa es que no hay que... lo que hay que evitar es tener a los que se benefician de esos 42 sistemas al mismo tiempo en la calle, ¿no? Entonces, eso de llevar a cabo una reforma tan amplia, tan ambiciosa y tan rápidamente es en medio del mandato de Emmanuel Macron, con el desgaste que hubo con los chalecos amarillos ya y las otras reformas que ya han pasado y que la gente efectivamente no las percibe como algo positivo para ellos, pues es una acumulación de reformas, o sea, de señales negativas. Y el problema es que no es solo un problema francés, es que la gente desconfía mucho de los políticos. Últimamente, desde la crisis del 2008, la situación se ha deteriorado y incluso a veces me pregunto, irónicamente, si no está pasando con los políticos lo que ha pasado con los gobiernos, lo que ha pasado con la Iglesia, ¿no? Que la gente dejó de ir a misa, perdió quizás la fe y últimamente pasa lo mismo con la política. Y lo malo de ello, de lo que insinúa Antonio, es que si no hay política, hay otra cosa que quizás sea peor, porque sin la Iglesia podemos vivir, pero sin la política quizá la alternativa sea muy poco deseable. Y el descontento se va a traducir en las urnas, porque lo que queda, o sea, uno vota pensando en el candidato, pero también vota con los sentimientos, y si hay un descontento mayor por la forma como han pasado las reformas, el voto... Bueno, todo esto es la lectura política, pero vamos a preguntar al economista Morgan. Más allá de Francia, es un problema vinculado, el del envejecimiento, ese factor demográfico, a todas las sociedades del bienestar. Es decir, aparte de la particularidad o de la singularidad francesa con los 42 regímenes especiales, pero ese problema de envejecimiento lo tienen casi todas las sociedades del bienestar. ¿Cómo se puede afrontar desde la economía? ¿Qué soluciones se pueden aportar desde la economía para solventar ese problema de las pensiones? ¿Qué herramientas existen hoy en día? Pues la verdad que no soy especialista del tema, pero me interesa a nivel político ver que es muy difícil ahora, como antes la Iglesia lo hacía, y lo que necesitan hacer los políticos también es que la gente creía en algún futuro mejor, ¿no? Es como lo básico. Pero ahora, en general, es muy difícil por la incertidumbre del contexto global. Y entonces eso tiene efectos así de políticas a nivel coyuntural, pero a nivel estructural es un tema común a muchos países, como le pasó a China, por ejemplo, que pues implementó su reforma del hijo único y bueno, ya vimos que no tuvo resultados así
muy, muy buenos para la población del país, ya que se está envejeciendo y entonces la dinámica de crecimiento va a resultar afectada por este hecho. Es el tema de China a nivel estructural, y ahora lo que pueden hacer los políticos, pues lo vimos, bueno, en la región que conozco mejor, América Latina, Sí. por ejemplo. ¿Qué ejemplos Hubieron hay? muchas reformas estructurales de las que se piden desde los años 80, desde los años 90. Bueno, no es la misma reforma que en Francia, cuidado, pero hubieron ejemplos como en Chile, por ejemplo, en México, que el sistema de pensión se reformó para ser más capitalizado, es decir, los ahorros de la gente en vez de un sistema por repartición como en el caso francés. El problema es que el sistema está muy abierto al contexto internacional. Entonces, cuando hay una crisis de balanza de pagos, de que se cae la moneda, los ahorros de la gente se vuelven como polvo. Es lo que pasó con la crisis del peso en 94 en México. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente no es el mismo caso que Francia, solo digo que hay que ser muy atento del contexto internacional ahora. Lo cierto es que la cuestión de las pensiones acaba siendo, no sé cómo titularlo, la gran bestia negra de los presidentes franceses, porque cada uno que en el pasado se ha intentado tocar esta reforma ha acabado fracasando. Antonio. Sí, este es el caso de Juppé en el 95, pero aquello era una situación también muy diferente, era a principio del mandato. Porque fueron 3 semanas de huelga en aquel momento. Fueron 3 semanas intensas, con Francia bloqueada. Efectivamente, reformar las pensiones es complicado en todos los países. Sí, sí. Italia también tuvo sus problemas. El caso de Chile fue la dictadura de Pinochet la que impuso esa reforma también. En un régimen democrático es diferente. Lo que hay que decir también es que de repente aquí damos la impresión de que los jubilados franceses son unos privilegiados, pero hay gente que está cobrando menos de 1.000 euros, lo que puede parecer mucho, pero a veces son 400, 700 euros y que no y le cuesta sobrevivir en este país con estas pensiones. O sea, aquí no hay privilegios, pero también hay gente que no está ganando mucho dinero cuando está jubilado. Y luego hay que atender a lo que se llama, o lo que yo llamo la paradoja francesa. Un 61% de los franceses se muestra, según el último sondeo de IFOP aparecido el pasado fin de semana, a favor de la reforma, a favor de armonizar los 42 sistemas especiales en un sistema único. Y a la vez expresan su simpatía por los huelguistas. ¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo podemos entender esta paradoja? Yo creo que la gente está de acuerdo con el fondo, es decir, que sí se necesita una reforma, está clarísimo. Pero la forma, yo creo que es lo que pasa mal. Pasa mal decir que no se está abierto al diálogo, pasa mal no comunicar qué hay en el texto. Pero yo creo que ha habido un pequeño cambio, porque en esta semana se va a saber el contenido del texto y el gobierno ha adelantado esta información porque lo tenían pensado para la segunda quincena de diciembre. Creo que han sentido la necesidad y hay una modificación. Después vamos a ver cuando se sepa el texto qué es lo que hay en el fondo. Está la figura de las formas, de cómo, ya entraría también un poco el personalismo del presidente Emmanuel Macron, pero separando esto, les pregunto, ¿Francia es un país conocedor de que tiene que hacer reformas, pero que tiene alergia a hacerlas en sí mismo? ¿O esto es un poco tópico, que no? ¿Cómo lo ves, Morgan? Bueno, es una tradición francesa así de entrar al conflicto, como se dice en francés, se sabre-au-clair, así como en la época de Napoleón, así. Y que, pues aunque no se conozca la reforma, pues del lado del gobierno como del lado de los manifestantes hay que hacer como una prueba de fuerza primero, antes de ver qué hará. De negociar. Sí, antes de negociar. Y luego, pues sí, por eso en este contexto de conflicto frontal, pues sí, es muy difícil llevar a cabo. Yo hasta diría que Francia es un país que se ha resistido a hacer reformas durante décadas, mientras le aconsejaba a todo el mundo, en el Fondo Monetario, en la Comisión de Bruselas, en hacer reformas. Francia es un país reacio a hacer reformas
Y con la victoria de Emmanuel Macron, de repente tuvimos, algunos aquí en Francia tuvieron la impresión de que volvíamos a los años de Margaret Thatcher en los 80 en Francia, en que se iban a hacer las reformas neoliberales de aquel momento, etc. Han pasado 30 años, hoy no son las mismas reformas que se necesitan, y yo sigo pensando que algunas cosas del modelo francés se pueden exportar a otros países, ¿no? Pero efectivamente no es la tendencia actual. Pues vamos a dedicar los últimos minutos del programa a nuestra contraportada, a hablar del mismo tema, pero dándole otro aire. Contraportada. Aprovechando esta situación de huelga en Francia, en la contraportada de hoy nos gustaría reflexionar sobre la tradición de huelga en Francia y la diferencia que ven con sus países respectivos. ¿Dirían que los franceses son adeptos a la huelga, que es un estereotipo social, o que han sabido utilizar esta herramienta en determinados momentos de la historia para defender sus derechos de una forma más potente que en los países de su entorno? ¿Cómo lo verían, Delia? Haciendo una comparativa, por ejemplo, con España. Yo creo que es una forma legítima que han sabido desde siempre usar los franceses. Y yo creo que más que nada es una herramienta importantísima para que los gobiernos conozcan la temperatura. Me gustaría hacer un paralelo con el tema de Argentina. Macri también hizo una serie de reformas que él consideraba básicas y necesarias para hacer flotar la economía. No todas salieron como él esperaba, pero el problema es que creó un gran descontento en la población, lo que le ha costado la reelección. Morgan, Antonio. Sí, de hecho, el problema para hacer una reforma como esta es que se necesita apoyo de la sociedad, ¿no? Entonces, es el problema que hay en Francia, es que se necesita más apoyo del que tiene ahora mismo Macron, que tiene desgaste político con los chalecos amarillos y con las reformas anteriores. Respecto a los franceses y las huelgas, yo he crecido y me he educado en Suiza, o sea, Suiza casi no hay huelgas. Y descubrí este país en el 95, la verdad. Las huelgas, veía las marchas ahí en el este de París y me llamaba la atención esta gente de dónde sale, ¿no? Porque en el frío, en el invierno, todos los días había manifestaciones. Pues me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en Primera Plana. Ha sido muy interesante hablar de economía con ustedes hoy. A todos ustedes nos escuchamos el próximo viernes aquí en una nueva edición de En Primera Plana. Gracias.